Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en pausa. Oramos, suplicamos, y el cielo guarda silencio. Pero, ¿y si ese silencio fuera una respuesta disfrazada? ¿Y si Dios, en vez de hablar, está preparando algo más grande para ti? Bienvenido a los elegidos del reino. Hoy comenzamos un viaje revelador. Las 7 señales que Dios tiene para ti en momentos difíciles. Y esta es la primera señal. Cuando Dios guarda silencios es porque está trabajando en lo invisible. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque este es solo el comienzo de una serie que puede transformar tu fe. Moisés, una figura solitaria bajo el sol abrasador del desierto. 40 años caminando entre piedras y polvo. 40 años de silencio, sin señales, sin milagros, sin dirección divina. Antes había sido un príncipe, educado en la sabiduría de Egipto, fuerte, respetado y poderoso. Pero tras un solo error, su mundo se derrumbó y huyó al desierto como un fugitivo. Cada día guiaba ovejas que no eran suyas, en una tierra que no le pertenecía, viviendo una vida que no había escogido. 40 años en el desierto. Ni una palabra de Dios, ningún milagro, solo silencio, polvo y días interminables. Pero justo cuando pensó que Dios lo había olvidado y abandonado, una zarza ardiente lo llama por su nombre. Una zarza que ardía con fuego, pero no se consumía. Y desde las llamas una voz resonó como trueno envuelto en ternura. Moisés, Moisés. Dios lo había estado observando todo ese tiempo. No lo había abandonado. Ese silencio había sido preparación. No era castigo. Era una pausa sagrada. Porque a veces, antes de que Dios te use para cambiar la historia, Él te lleva al silencio, para enseñarte a escuchar, una antesala a lo que cambiaría la historia. Tal vez hoy tú también estás en tu propio desierto. Te preguntas por qué Dios no responde. Pero escúchame bien, el silencio no es abandono, es estrategia celestial. Un agricultor no habla a la semilla mientras está enterrada, solo espera, porque sabe que el fruto no se ve de inmediato, pero debajo de la tierra, la transformación ya empezó. Dios no ha terminado contigo. Ese silencio es el eco de un propósito mayor. Y ahora te pregunto, ¿puedes confiar en Dios incluso cuando no puedes escucharlo? Esa es la primera señal, y es la más difícil, pero también la más reveladora. Segunda señal, Job lo tenía todo. Riqueza, familia, salud, y en un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo. Sus hijos murieron, su cuerpo fue cubierto de llagas, sus amigos lo juzgaron, y su esposa le dijo para que dejara de sufrir, «Maldice a Dios y muérete». Pero era su prueba, a ver si después de perderlo todo todavía su fe seguiría intacta. Él guardó silencio, y entre lágrimas dijo, «El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre». Tal vez tú también estás en una temporada de pérdida. Tu corazón está vacío y todo lo que tenías ya no está. Pero escucha bien, Dios no estaba castigando a Job, lo estaba preparando. La historia no terminó en ruina, terminó con el doble de lo que había perdido. En el capítulo 42 del libro de Job, hay una línea que muchos pasan por alto. Y el Señor cambió la suerte de Job cuando él oró por sus amigos. ¿Lo notaste? No fue cuando se quejó, no fue cuando entendió el porqué, fue cuando oró, incluso por los que lo habían herido. A veces las cenizas en el suelo lo fertilizan para el milagro. Tu pérdida no es el final, sino que es el silencio antes de la sinfonía, la noche antes del amanecer, la página rota antes del capítulo más glorioso de tu historia. Confía, aunque duela, porque si Dios permitió que todo cayera, es porque quiere levantar algo que nunca podrá ser destruido. Si esta señal te habló directo al corazón, compártela con alguien que necesita esperanza hoy. Tercera señal, cuando tu fe flaquea. Inspirado en Pedro en la tormenta. Los discípulos estaban en medio del mar, y la tormenta no daba tregua. El viento golpeaba con furia, y el miedo llenaba cada rincón del bote. Y entonces vieron una figura caminando sobre el agua,
No era un fantasma, era Jesús. Pedro, con el corazón latiendo a 1000, gritó: «Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre el agua». Y Jesús respondió: «Ven». Pedro baja del bote, camina sobre el agua por unos segundos. Pedro dio pasos de fe. Pero cuando el viento sopló más fuerte, cuando la lógica le gritó que eso era imposible, su fe flaqueó y comenzó a hundirse. ¿Te ha pasado? Dios te dio una promesa. Sentiste que podías lograrlo, pero después llegaron las dudas, los problemas, el miedo, y te estás hundiendo. Pedro se hundió, pero no se ahogó. Jesús extendió su mano, lo levantó y lo llevó de vuelta al bote. Muchos recuerdan que Pedro dudó, pero pocos hablan de esto. Pedro fue el único que se atrevió a salir del bote. Los otros 11 se quedaron mirando. Y ahora, un salto de fe. Un joven sintió que Dios lo llamaba a emprender un nuevo camino, pero al primer error se sintió tonto, débil, incapaz. Pensó que Dios se había equivocado con él. Pero justo en su momento de quiebre, alguien apareció con las palabras que necesitaba. Dios no lo dejó hundirse. Y hoy, ese joven guía a otros con la historia de cómo fue rescatado en medio de su duda. Dios no necesita que seas perfecto. Solo necesita que estés dispuesto a decir: «Señor, sálvame», y Él extenderá su mano. Comparte esta señal con alguien que está a punto de rendirse, porque esta puede ser la voz que lo haga flotar otra vez. Cuarta señal: cuando no entiendes el camino. Inspirado en la parábola del sembrador, le dijeron que tenía un llamado, que Dios lo usaría para grandes cosas, y él creyó. Comenzó a compartir mensajes, a ayudar a otros, a sembrar esperanza donde solo había oscuridad. Pero los frutos no llegaban. Dudó, pensó que quizás había entendido mal, que tal vez Dios no lo había llamado a nada. Jesús contó una historia de un hombre que sembró semillas en distintos tipos de tierra. Algunas no dieron fruto, pero otros produjo 100 veces más. ¿Y si estás sembrando en tierra que todavía no ha madurado? ¿Y si los frutos que esperas no son para ahora, sino para el tiempo perfecto de Dios? Ese hombre siguió escribiendo, aunque se sentía solo, aunque su voz parecía perderse en medio del ruido del mundo, hasta que un día, un mensaje suyo llegó al corazón de una persona al borde del suicidio. Una sola palabra salvó una vida, y en ese momento supo, Dios sí estaba usando su voz, solo que lo estaba haciendo en secreto, en silencio, en lo invisible. No todo lo que siembras lo verás crecer de inmediato, pero nada de lo que haces en fe se pierde. Dios ve cada semilla y Él decide cuándo es tiempo de cosecha. Si hoy no entiendes el camino, si todo parece inútil, silencioso o confuso, no te detengas, porque a veces el plan de Dios no tiene sentido al principio, pero al final tiene propósito eterno. La próxima señal revelará una verdad aún más fuerte. Cuando otros te rechazan, Dios te está eligiendo. Si este mensaje está resonando contigo, tómate un segundo para darle like y compartirlo con alguien que lo necesite. Así nos ayudas a que más personas puedan recibir esta palabra. Y si aún no eres parte de esta comunidad, ¿qué esperas? Suscríbete y acompáñanos en este viaje de fe. Quinta señal: cuando otros te rechazan. Inspirado en David y su familia. David, un joven sin importancia, en los ojos de su familia. Su padre, Isaí, no lo consideró digno de estar en la reunión. Cuando Samuel llegó a ungir al nuevo rey de Israel, ni siquiera lo llamó al banquete. En ese momento, nadie vio lo que Dios ya había planeado. David, el menor de sus hermanos, fue quien Dios eligió. A veces, el rechazo de las personas más cercanas a ti puede ser el inicio del llamado divino. Dios no ve como los hombres ven. Él no mira el exterior, Él mira el corazón. Y aunque David fue dejado de lado por su familia, fue él quien se levantó para enfrentar al gigante Goliat. No importa cuántas veces otros te rechacen, si Dios ha puesto su mirada sobre ti, Él te levantará de cualquier rechazo y te dará una posición que nadie podrá quitarte. Tal vez hoy te sientes solo, tal vez te han dejado de lado, pero si Dios está contigo, no hay rechazo que pueda detenerte. Recuerda, David fue el rechazado, pero también fue el elegido. El rechazo de otros
es solo la confirmación de que Dios está preparando algo más grande para ti. Sexta señal, cuando el tiempo pasa y no ves milagros. Inspirado en Sara y Abraham, un sueño que parecía imposible. Dios les prometió un hijo, pero pasaron los años y el niño aún no llegaba. Cada año que pasaba, la promesa parecía desvanecerse más. La esperanza de Sara se fue agotando y la fe de Abraham se debilitaba. Cuando el milagro no llega, Dios no llega cuando nosotros esperamos. Él llega justo a tiempo. Cuando Sara se rió de la promesa, cuando ya no creía que era posible, Dios le dijo: ¿acaso hay algo imposible para mí? Es fácil perder la fe, es fácil dudar, pero la historia de Sara y Abraham nos recuerda algo fundamental. El tiempo de Dios no es el nuestro, y en ese momento, cuando todo parecía perdido, Dios cumplió su palabra. Tal vez también has esperado tanto por algo, un sueño, un milagro, una respuesta que parece nunca llegar. Dios está trabajando en ti, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. El tiempo de espera no es en vano. El milagro está en proceso, y cuando llegue será mucho más grande de lo que imaginaste. Dios no se ha olvidado de ti. El tiempo pasa, pero su promesa se cumple a su debido tiempo. Sara y Abraham recibieron su milagro, y tú también lo recibirás, cuando menos lo esperes, y será mucho más grande. Séptima señal, cuando ya no puedes más. La última noche antes de la cruz, Jesús, lleno de angustia, cayó de rodillas en el huerto de Getsemaní. Él sabía lo que iba a suceder. La carga era pesada, más de lo que cualquier ser humano podría soportar. Jesús, el Hijo de Dios, gritó al cielo con su alma quebrantada: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y allí, en ese momento, él sintió el peso de todo el mundo, la desesperación, la angustia, la sensación de que ya no podía más. Cuando ya no puedes más, cuando la carga es tan pesada que no encuentras fuerzas para seguir, es cuando más cerca estás de lo que Dios ha preparado para ti. A pesar de su dolor, a pesar de la humillación y el miedo, Jesús se entregó por amor. Y fue en ese momento de angustia cuando comenzó la verdadera victoria. ¿Te has sentido alguna vez en tu vida como Jesús en ese huerto? ¿Alguna vez has sentido que el dolor es tan profundo que ya no puedes seguir? Que las pruebas te han quebrado. Dios está a punto de traerte la victoria. La tormenta pasará y de sus raíces crecerás más fuerte, más firme que nunca. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las 7 señales que Dios tiene para ti en momentos difíciles. Si este mensaje te ha tocado, comparte este video con alguien que necesite escuchar que Dios está trabajando en sus vidas, incluso cuando todo parece perdido. No olvides suscribirte para más contenido que puede transformar tu vida. Hasta la próxima, y recuerda, tu victoria está en camino.